Vamos a la unidad 8, el origen de la vida. Dejen en blanco la primera página para que hagan la unidad. Y en la siguiente copian las preguntas que están en el Classroom para que le den respuesta en base a esta explicación que les voy a dar. Las teorías sobre el origen de la vida son diversas y es algo que el hombre, la humanidad, se ha querido explicar a lo largo de toda su historia. Desde los tiempos de las culturas griegas, donde estaban aquellos filósofos famosos, Platón, Sócrates, Aristóteles, ellos tenían sus teorías de cómo apareció la vida en la Tierra. Y ahí nace la teoría de la generación espontánea, donde manifestaban que la vida se puede crear a partir de la nada, a partir de elementos inorgánicos puede aparecer la vida, porque las observaciones que ellos habían hecho era que de lodo podían aparecer gusanos. Entonces decían que podía ser la explicación esa. Del rocío en una hoja podía aparecer vida también. De una madera seca veían que aparecía otro tipo de insecto. Entonces todas esas manifestaciones llegaron a hacerse en ese momento como la creencia popular de que la vida era o aparecía en forma espontánea. Y esas creencias se mantuvieron a lo largo de siglos. Y mucha gente lo siguió sosteniendo. Siempre a la par está la teoría de la creación, del ser supremo. Pero siempre hay gente que no cree en el ser supremo, sino que se busca explicaciones por otro lado. Entonces, en 1620 aparece este señor Van Helmont, que es una persona que cree en la generación espontánea y manifiesta que va a demostrar de que la vida puede aparecer en forma espontánea si se dan las condiciones, y las condiciones que él manifiesta son que debe haber un cuarto oscuro, húmedo, y en un recipiente, un jarrón, depositar ropa impregnada de sudor y agregar trigo. Y después de 21 días iba a aparecer la vida. Y en efecto, él observaba que bajo esas condiciones, después de 21 días, aparecían ratones. Y esa era la prueba que él tenía, que la vida había aparecido en forma espontánea. Pero como no todo el mundo está de acuerdo con las ideas que se tienen, siempre hay gente que trata de decir que algo está fallando en eso y que se lo va a demostrar cuál es el error. Y en eso aparece este señor, Francesco Redi. Dice no estar de acuerdo con las ideas de Helmont y que también él va a demostrar de que esa teoría de la generación espontánea no es válida, y lo va a hacer a través de un experimento, porque la ciencia de eso se trata: observación y la experimentación, para dar prueba de que algo es válido. Apegándose siempre a los experimentos, Reddy hace el siguiente experimento.
en dos depósitos, pone un pedazo de carne en cada uno. Uno de ellos lo deja destapado y el otro lo tapa con una tela, lo sella bien, ¿verdad? Para que no entre ningún elemento externo. Con el tiempo observa que en efecto en este que está destapado han aparecido gusanos, pero en este que dejó sellado está la carne putrefacta, pero no tiene gusanos. Entonces, bajo la observación, que es uno de los pasos del método científico, él ha visto que han entrado moscas y que han depositado sus huevecillos en la carne y que a partir de ahí es que han aparecido los gusanos. Entonces, esto lo pone de manifiesto y de momento queda invalidada la ley, la teoría de la generación espontánea. Entonces, y como un enunciado de la nueva teoría que él le llama la biogénesis, las ideas de la biogénesis, dice que toda vida nueva debe de ser dada por una vida ya existente. No puede haber vida si no es a través de otro ser que ya exista. Y eso se mantiene, ¿va? Entonces, se mantiene mientras no haya alguien que lo contraargumente, porque la ciencia es así, ¿va? Mientras no exista otro argumento, otra demostración que demuestre lo contrario, esa teoría es válida. Y aparece este señor. Este señor es un comerciante y le gusta como entretenimiento la parte de la óptica, o sea, los lentes. Y a través de ese entretenimiento que tiene, ese tipo de juego, descubre el microscopio. Entonces, con el descubrimiento del microscopio, ahora ya pueden observar a nivel más detallado algo que a simple vista antes no podía ser observado. Y aparece, valiéndose de este instrumento tecnológico, este señor, John Needham, en 1748, siempre apoyando lo que era la generación espontánea. Y dice que va a demostrar que a nivel microscópico puede existir vida a partir de un elemento inorgánico. Y para ello realiza el siguiente experimento. Deposita caldo de res en un depósito, le da calor por un tiempo para matar, según él, todas las bacterias que puedan existir dentro de ese caldo, y le pone un tapón de corcho. Este tapón de corcho, todos sabemos que el corcho tiene poros, entonces puede entrar aire a través de él hacia el interior del recipiente. Deja eso en reposo durante un tiempo y con el tiempo observa efectivamente con el microscopio que a nivel bacteriano sí hay nuevos elementos dentro del caldo. Y esa es la prueba que él manifiesta de que la teoría de la generación espontánea puede darse a partir de un elemento inorgánico. Donde no exista ningún organismo, puede aparecer la vida. En este caso a nivel microscópico.
Entonces, pero siempre hay, como digo, gente que no se queda con lo que dice, sino que trata de investigar y trata de demostrar lo contrario. Y aparece este otro científico, Lázaro Spallanzani. Spallanzani en 1765 dice que no está de acuerdo con lo que dice Helmont y que también él va a demostrar que esa teoría de la generación espontánea no es válida. Entonces viene Spallanzani y se vale de otro experimento, retoma lo que había hecho Helmont bajo las mismas condiciones, pone caldo de carne, lo sella con el tapón de corcho, pero hace un cambio. En otro depósito, él pone un tapón que no va a permitir el paso del aire. Echa el caldo de pollo y lo sella. Y lo deja durante el tiempo. Transcurrido un tiempo, observa que en efecto, a nivel microscópico, en el tapón, en el depósito que tiene el tapón de corcho, sí han aparecido otro tipo de organismos. Sin embargo, en el otro que está sellado, donde no permite el paso del aire, ahí no ha aparecido nada, solamente está el caldo. Y eso lo lleva como muestra a las personas que tienen esa teoría de la generación espontánea, y ellos, al observar los resultados, le rechazan el resultado del experimento. Le rechazan esta parte, porque esto otro ya lo había demostrado Helmont. Esto le dicen de que no es posible, porque para que exista vida debe de haber aire. El aire es vital para que nazca nueva vida. A partir de ese momento se llaman, el movimiento de estas personas se conoce con el nombre de los vitalistas, porque hablan de que el aire es vital. Entonces dicen que este experimento no tiene validez, y la controversia sigue. Pasa el tiempo hasta que ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, del siglo XIX, aparece este señor. Y la Academia de Ciencias Naturales de Francia pone un concurso donde va a haber un premio en efectivo, y manifiesta que el que le dé respuesta de validez o no a la teoría de la generación espontánea va a ganar el premio. Entonces quieren saber si la teoría de la generación espontánea es cierta o es falsa. Entonces Pasteur retoma el experimento, pero le hace un cambio, y el cambio que hace es estos depósitos bien peculiares. Manda a diseñar o hacer estos depósitos con este tipo de cuello de cisne, y hace la misma condición de poner en él caldo de carne, y darle calor para matar toda bacteria, y los deja durante un tiempo. Cuando va a observar de nuevo, observa que no ha habido ningún cambio, que se mantiene solamente el caldo de carne, pero no ha aparecido ninguna bacteria. Entonces, todavía para probar de que esto no es cierto, le quiebra acá el cuello a una de las botellas y permite que el aire pase. ¿Y cuál es el resultado que obtiene? Que en efecto, que cuando entra aire comienzan a aparecer las bacterias.
y en el otro, que se mantuvo con el cuello de cisne, las bacterias no podían pasar, sino que quedaban atrapadas en estas curvas, en estas partes de acá. Ahí quedaban atrapadas y no podían llegar hasta el caldo. Entonces, con eso, la teoría de la generación espontánea termina. Con eso queda desvirtuada de que no es cierto, de que la vida va a aparecer en forma espontánea. Y como una muestra dice, escribe Pasteur, que las grandes teorías, dice, pueden derrotarse no con grandes tecnologías, sino que con simples experimentos. Porque un experimento tan simple hizo que esa teoría que se había mantenido durante siglos, en ese momento cayó. Solo es la voluntad y el interés de la persona que quiere hacerlo. Pero hasta ese momento, aquí llegó la teoría de la generación espontánea. Pero no aparece la respuesta que la humanidad busca, que el hombre quiere saber cómo apareció la vida. Entonces aparece este señor, August Arrhenius, en 1908, con su teoría de la panspermia. ¿Y en qué consiste la panspermia? Él manifiesta de que la vida en el planeta pudo haber sido traída del espacio exterior. Estaba manifestando que la vida pudo haber entrado del espacio, o sea, vida extraterrestre. Y a través de la vida extraterrestre se generó la vida actual que todos conocemos. Siempre aparece gente que no está de acuerdo, y aparece este señor, Paul Becquerel, y dice de que no era posible. No es posible que haya aparecido vida extraterrestre a nivel de microbio, a nivel de célula, debido a que las condiciones en el espacio son condiciones hostiles. La temperatura es un factor. Las condiciones de aire y el calor al ingresar a la atmósfera de la Tierra no van a permitir el ingreso de bacterias. Entonces, con eso, Arrhenius como que abandona su idea, porque estas consideraciones que hace Becquerel tienen base científica, y él se queda como aceptando las situaciones. Pero después, en unos estudios que hacen de un meteorito que ha caído en la Tierra, observan que han encontrado acá como bacterias. Entonces, como que esa teoría vuelve nuevamente a panspermia, pero ya le cambian el nombre, le ponen la litopanspermia. Es una variante de la teoría de la panspermia. Entonces viene y dice, bueno, porque han encontrado por decir así, las evidencias que pueden dar vida.
como bases nitrogenadas que hay en una célula. Y todavía más, en 1969 traen, 2 años antes, habían mandado una sonda al espacio, la Survivor 3, que alunizó y estuvo desde el 67 hasta que en el año 69, con el Apolo 12, recogen la cámara de video de esta sonda y la traen a la Tierra. Pero la sorpresa es, al examinarla, es que bajo condiciones estériles que la traían, no debería haber tenido nada, pero aparecen bacterias, microorganismos. Pero ahí también hay una controversia, que posiblemente la cámara venía esterilizada, pero que en la manipulación que se hizo al llegar a la Tierra pudo haberse contaminado. Pero esto le dio también otros auge a la teoría de la panspermia. Pero quedó como una teoría todavía pendiente, ha quedado ahí, que algunos la toman en cuenta, otros dicen de que no. Entonces, esto continúa. Pero viene en 1924, aparece este otro científico, el ruso Alexander Oparin, con su teoría de la físico-química. Él lo que manifiesta es, y describe su teoría, que la vida en la Tierra ha aparecido, dice, bajo las condiciones aquellas en las que el planeta en su forma primitiva comenzaba a formarse hace 3.900 millones de años. La Tierra, de acuerdo a los geólogos, tiene 5.000 millones. 3.000, después de transcurrir ese tiempo, 2.100.000 años, como que se comenzaron a dar las condiciones para que apareciera la vida en la Tierra. Y él manifestaba en su teoría que la atmósfera terrestre primitiva era una atmósfera que estaba cargada de ácido amoníaco, metano, ácido sulfúrico, dióxido de carbono y vapor de agua. Y que las descargas en ese momento incipientes, porque comenzaban de rayos y todo de la atmósfera, hicieron que estos elementos reaccionaran y se precipitaran a los océanos, donde dentro del océano se cultivaron en este caso, estos gérmenes, incipientes, para que comenzaban la vida. Entonces viene y hay una persona, como la ciencia siempre tiene que demostrarse lo que se dice, y él solo lo manifestaba, sus ideas, pero no había forma de cómo poder dar una prueba científica a través de un experimento. Aparecen dos personajes, Miller y Urey. Miller era un estudiante de química,
de un estudiante de posgrado. O sea que ya era un ingeniero o licenciado y estaba estudiando su posgrado en química. Y Urey era su profesor. Entonces las ideas de Miller las trasladan a un sistema en el cual quieren demostrar que la teoría fisioquímica puede ser válida y recrean toda la situación que posiblemente se pudo haber dado en aquellos tiempos, en los orígenes de la Tierra, y agregan, ¿verdad? Agregan en un recipiente, inyectan lo que es vapor de agua, el metano, ácido sulfúrico, óxido de carbono, o sea que recrean la atmósfera primitiva y agregan estos electrodos para generar chispas, para simular las descargas eléctricas de aquellos tiempos, de la atmósfera. Y también hacen pasar agua fría a través de un condensador, simulando la lluvia, las precipitaciones de la lluvia. Entonces, todo esto está haciéndose con el objeto de darle validez a la teoría fisioquímica. Entonces, cuando ellos comienzan a hacer este experimento, un tiempo después, en el agua, comienzan a observar un cambio de color. Y cuando la examinan, observan que en efecto han aparecido las primeras muestras de vida. O sea, está a nivel de las células procariotas, primitivas. Esos elementos han aparecido las sustancias que pueden dar origen a la vida. Entonces se cree que a partir de ese momento, con el transcurso de los millones de años, estos aminoácidos, las bases nitrogenadas, todo eso, comenzaron a formar las células procariotas, son las células con las que estamos formados los seres humanos. La procariota es la procariota animal, la procariota vegetal. Entonces, eso pudo dar origen a la vida y comenzar a través del tiempo, esa vida, arrastrarla hacia las orillas de las playas. Y de ahí pues viene ya toda la otra teoría, que es la teoría que el hombre desciende del mono, que es otra que es la que van a estudiar ustedes. Pues bien, este es un repaso a través de estas teorías, y aquí faltan otras teorías que no se han tocado. Entonces, con esto llegamos a la clase, y en el Classroom ahí aparece una hojita con las preguntas que ustedes van a contestar. En el libro está la descripción también de cada una de estas teorías, que les he hecho una breve descripción de ellas. Entonces quedamos hasta acá. Cuídense, háganle caso a su mamá, a su papá, no salga a la calle porque está peligroso y usted ya sabe lo que pasa. Y si no hace caso, pues que le zampen silla eléctrica para que haga caso. Mejor que esté llorando adentro que le vaya a pasar algo. Bueno, entonces